Una cosa muy rara. Hola, buenas tardes, buenos días a todos. Bienvenidos a este encuentro de los jueves. Vamos a continuar donde lo dejamos el pasado jueves. Este es el primero de la tetralogía, el oro del Rin, que es el sendero del agua. Esta es la primera obra de la tetralogía, el oro del Rin. Recordar, como siempre, que pueden cerrar sus cámaras si no quieren que su imagen aparezca en la grabación que será colgada en YouTube. Y recordar que pueden escribir a actividades virtuales si quieren recibir todos los programas de la sección española. Vamos a hacer unos breves momentos de silencio. Nos dice la señora Blavatsky, cuanto más avances, tantos más lazos encontrarán tus pies. El sendero que a la meta conduce está iluminado por una luz única, la luz del arrojo que arde en el corazón. Y como siempre, unos momentos de silencio manteniendo a toda la vida del planeta en nuestro corazón. ¿Veis bien las imágenes? Sí, se ven. Sí, se ven. Gracias. Ring, Gracias. imagen 66. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, nos dice que trepando de roca en roca, desde el abismo tenebroso, región infernal de los negros vapores llamados Nibelheim, se desliza el feísimo nivelungo llamado Alberico, un gnomo lleno de ardientes deseos hacia las ninfas, quienes, una tras otra, fingen las tres corresponder a su amor para dejarle burlado enseguida del modo más cínico. Este es un cuadro de Sorolla, las ninfas. Tiene el alma cegada de amargura. El enano Alberico no puede lograr ser amado. Jamás dulce de mujer que supiera a mieles halagó su oído. Le llega el canto de las hijas del Rin. En las aguas brillan los torsos y flotan las cabelleras de las bellas guardianas. Se arroja al agua y las persigue. Váyala, yela, ella, gritan a coro en su lenguaje de ondinas, mientras que el exasperado enano las persigue inútilmente por las rocas, al par que resuenan fatídicas en la orquesta las pesadas notas que son el leitmotiv del karma o de la servidumbre, expresando la tiranía de las cosas y de los hechos, del destino cruel, en fin, que luego es base del paciente tema del trabajo redentor de los tristes nivelungos. De repente, la mirada del gnomo Alberico se detiene, fascinada por un nuevo espectáculo. Desde la parte superior de las aguas, por todo el ámbito del río, desciende cada vez más luminoso un resplandor de áureas refulgencias, maravilloso y radiante. Es el dormido misterio. Ella, vaya la, leia heil, le saluda el coro de ondinas. Es el oro del Rin, el bien amado, le dicen, encomendado a nuestra custodia, que despierta, le dicen al nivelungo, confiadas en que éste no podrá tocarlo, ciego como está por la pasión amorosa. Las ondinas juegan con él y le provocan, le humillan y le consuelan falsamente,
Palabras de amor apasionado y colmadas de angustia pronuncia Alberico. Ardiente amor me quema, y aunque riáis y mintáis voy a perseguiros. Alguna se me rendirá. Ah, si este puño pudiese alcanzar a una. Alberico, obsesionado ya por el brillo de aquel ascua rutilante y fría de las profundidades del río, pregunta a las ondinas: ¿qué es aquello que tan hermosamente extraño? Estas, cada vez más burlonas, se admiran de que un gnomo despreciable no conozca el oro ni el poder sin límites que, según la profecía, llegaría a conquistar quien con él supiera forjar un anillo. Un rayo último de sol se desliza hasta el fondo del río. La luz aumenta por grados y luego es un fuego vivísimo al acercarse a la roca central, desde donde se irradia en un mágico resplandor. La sorpresa del enano es indecible. Olvida su amor y la persecución de las ondinas. Decidme, pregunta, ¿qué es ese intenso resplandor? ¿Cómo? ¿De dónde sales que no has oído hablar del oro del Rin, cuyo ojo vela y duerme alternativamente? Quien posea un anillo forjado con el oro del Rin es dueño del mundo. Fijémonos en estas parábolas, cuyo ojo del oro vela y duerme alternativamente. La ley de los ciclos, las manifestaciones manvántaras y las desapariciones pralayas. Aquel dormido tesoro, en efecto, estaba encomendado desde el principio de las cosas a la custodia de las juguetonas ninfas, porque sólo quien alcanzara a renunciar al poder del amor y a renegar de sus dulces lazos podía ser dueño del encanto del oro y forjarse con él un anillo. Las bellísimas ondinas, hijas del Rin, eran, pues, su mejor custodia, porque basta que aliente un ser para que ya ame. Y renunciar al amor es también imposible a quien haya visto una sola vez los encantos de aquellas. Y nadando y rebullendo alrededor de la roca, las ondinas prosiguen su canto. Oro del Rin, qué placer causa tu brillo, qué vivo resplandor se desprende de tu seno. Despierta, rodearemos tu lecho cantando y bailando. Atónito, el enano contempla la irradiación del oro bajo el temblor de las aguas, mientras piensa en las palabras de las ondinas que cuentan los poderes que concede su posesión. Pero solo podrá alcanzarlo, le dicen las hijas del Rin, quien renuncia al amor y a sus deleites, porque solo así podrá forjar el anillo. Alberico no puede quitar sus ojos del brillo mágico y una ambición irrefrenable empieza a dominarlo. Despreciado por el amor, resuelve renunciar a la conquista de las hijas del Rin y de toda otra mujer, y de inmediato trama el robo. La envidia a la raza de los dioses lo corroe. Aspira a derribar la maravillosa fábrica de nubes que les han construido los gigantes, y erigiéndose en rey de los nibelungos, dominar al universo todo. El motivo de la renuncia del amor y luego el del anillo se suceden entre tanto en la orquesta. Después del tema original de El oro del Rin y Alberico, ciego antes de amor y ahora de codicia,
trepa furiosamente hacia la roca central, cuya cúspide gana con espantosa precipitación. Y vemos cómo se apodera de él, y las ondinas se ven llenas de desesperación. Al fin, entre los gritos de las ondinas y tomando por testigo de la acción que va a consumar al propio Padre Río, maldice por siempre el amor, roba el preciado tesoro y desciende con él al Nibelheim, con lo que quedan las aguas del Rin instantáneamente a oscuras y desoladas sus incautas hijas. Esta renuncia del amor es el alma de la obra entera. Por el acto de apropiarse una parte del oro del Rin, representando el espíritu universal, y darle forma de anillo como símbolo de que el espíritu no tiene principio ni fin, el ego llegó a la existencia de una entidad separada. Como veremos, simboliza también la mente y por lo tanto, desde que el ser humano tiene mente, se convierte en un yo separado de los otros yos. Por lo tanto, el ego llega a una existencia de una entidad separada. Dentro de los límites de este anillo de oro, el ego es soberano. Es decir, dentro de los límites de la propia mente, el ego, cada ego, es soberano, bastándose a sí mismo y se resiente la imposición que otro pretenda ejercer sobre sus dominios. En efecto, de este modo se colocó fuera del recinto de la confraternidad. Como el hijo pródigo se fue lejos de la casa paterna, pero aún antes de darse cuenta de que estaba alimentándose de los desechos de la materia, se presentó la religión para guiarle otra vez a su hogar eterno, para liberarle de la ilusión y del engaño que trae consigo la existencia material, para redimirle de la muerte, que forma parte integrante de la encarnación densa, y para enseñarle el camino hacia la verdad y hacia la vida eterna. Y cuando dice se presentó la religión en sus más profundos significados, pues significa religar, unir, la unión, volver a lo uno. Todo cuanto las religiones han hecho después, estas religiones que se han ido formando y han desfigurado la primera idea primordial que habían de presentar al mundo, se han convertido en religiones separadoras. Pero nosotros debemos atender siempre a la idea real de lo que significa religión, religare, unir, yoga. En el mito teutónico, los custodios de la religión son representados como dioses. Su jefe es Wotan, también llamado Odín, por cierto, hijo idéntico al Mercurio de los latinos, y también llamado Wotan's Day, el miércoles, que se llama todavía en su honor o recuerdo. Y esta es una de las muchas imágenes que hay de Wotan, con los dos cuerdos que ya vimos de significado y los dos lobos que le acompañan también. La lanza de los pactos, que se menciona muy a menudo, y el casco alado. Todo ello tiene la simbología de los poderes de las divinidades. Está la diosa Frige o Frica, que es la diosa del amor, el matrimonio, la fertilidad y la maternidad. Es la esposa de Odín o Wotan, al que ha dado muchos hijos. Vimos muchos de ellos, Balder, Hoder, Hermod, Bragi, Tyr y muchos otros.
y su día es el viernes, Friday, Freitag, Fridag o día de Frigg. Freya, la Venus de Noruega, era la diosa de la hermosura, que alimentaba a los demás dioses con las manzanas de oro que preservaban su juventud. Por lo tanto, también es otro símbolo. Los dioses solamente se pueden alimentar de lo divino. Entonces aquí las manzanas representaban un alimento divino. Está Thor, el Júpiter del norte, es el dios que conduce su carro por encima de los cielos y el ruido que hace es el trueno y los relámpagos son las chispas que lanza su martillo cuando hiere a sus enemigos. Por lo tanto, Thor representa una de las grandes fuerzas, potencias y energías del cosmos. En la mitología del norte se hace igualmente alusión a un culto aún más antiguo, en el cual se veneró a los dioses del agua, pero los dioses que acabamos de mencionar eran superiores a ellos. Y se dice que cabalgan todos los días al lugar donde se administra justicia, pasando por el puente del arco iris, llamado Bifrost. Así vemos que esta religión data del albor de la época presente, cuando la humanidad salió de las aguas de la Atlántida para llegar a la clara atmósfera de los Arios, en la cual vivimos ahora y donde vieron por vez primera el arco iris. Se dijo a Noé, cuando sacó a la humanidad primitiva de la gran inundación diluvial, que mientras la señal del arco iris existiera en las nubes, los ciclos alternos de verano e invierno, de día y noche, no cesarían. Y el mito del norte nos enseña también a los dioses reunidos en el puente del arco iris al principio de esta era. El arco iris y los dioses permanecerán hasta el momento del fin de esta fase de nuestra evolución. Acontecimiento idéntico al descrito en el Apocalipsis del Nuevo Testamento, el cual podrá ayudar a explicar el mito escandinavo. La verdad es universal e ilimitada, no conoce fronteras, pero cuando el ego se envolvió en un anillo de vehículos separados que le apartaron de los demás, esta limitación le hizo incapaz de comprender la verdad absoluta. Por este motivo, una religión que contuviera la plenitud de verdad pura hubiera sido incomprensible para la humanidad. De aquel entonces, por supuesto, y todavía hoy día, muy incomprensible para la mayoría de los que estamos encarnados. Y por consiguiente habría sido inútil aquella religión que presentase la verdad pura, habría sido inútil para la ayuda de aquella humanidad tan primitiva. Se le dieron al principio religiones de la especie más primitiva, para educarla luego, poco a poco, hacia estados más elevados. De este modo, vemos que nos presentan a los custodios de la religión, los dioses, como deseosos de construir una fortaleza rodeada de murallas para atrincherarse detrás de ellas y concentrar allí sus poderes contra la fe contraria. El espíritu no puede ser limitado sin enmarañarlo en la materia. Por esta razón, los dioses, aconsejados por Loge, el espíritu del engaño, en realidad Loge es el dios del fuego, pero aquí se asocia con el espíritu del engaño. Por eso
Aconsejados los dioses, hacen un trato con los gigantes, Fafner y Fasolt, dos gigantes hermanos llamados Fafner y Fasolt, representantes del egoísmo, y hacen el trato para construir la muralla de limitación. Cuando esta muralla rodea a los dioses, ellos, los dioses, han perdido la luz y saber universales. En realidad, se podría decir que se convierten en dioses menores. Esto podría ser explicado de alguna manera, si me permitís, teniendo en cuenta que las gradaciones de las jerarquías van desde lo más superior, graduadamente hacia abajo, hacia estadios de jerarquías más inferiores. Por lo tanto, los dioses a que se hacen alusión en estos mitos y también en el mito griego y en el mito romano, en todos los mitos, son dioses de un orden inferior, no los logos más elevados. Además, cuando la religión se ha autolimitado detrás de la muralla de un credo, el espíritu de la decadencia entra en ella y envejece como un vestido usado. Por esta razón se dice que Wotan, sabiduría o razón, consintió en entregar a los gigantes la diosa de la belleza Freya, que alimentaba a los dioses con sus manzanas de oro para conservar su juventud. Así, escuchando el consejo de Loge, el espíritu del engaño, los dioses han sacrificado sus luces, su sabiduría y su esperanza de eterna juventud y utilidad. Sin embargo, como dejamos dicho, esto era hasta cierto punto necesario, porque la humanidad no podía comprender entonces la verdad en toda su amplitud, ni aún podemos nosotros hoy comprenderla todavía en la actualidad. El poder espiritual de la religión está simbolizado por la vara mágica de Aarón en la Biblia, por la lanza mágica de Parsifal en el mito del Grial y por la lanza de Wotan en el cuento del Nibelungo. La lanza mágica, el Grial, la mansión celestial. Para fijar el arreglo hecho con los gigantes, aquello a lo que se habían comprometido, se grabaron letras mágicas en el mango de la lanza, que quedó de este modo debilitada. Y así se demuestra que la religión pierde en poder espiritual lo que gana por medios materiales cuando admite arreglos con los que gobiernan el mundo y satisfaciendo los bajos apetitos. Eso es lo que ha ocurrido con, se podría decir, que casi todas las religiones. Pero para decirlo de una manera correcta y justa, es lo que ha sucedido a causa de los hombres y mujeres que han tergiversado las enseñanzas dentro del marco de las diferentes religiones. La religión en sí, como tal, nunca puede ser pervertida. Lo que se pervierte siempre es la cáscara, lo de fuera, con que se reviste, con que la revestimos los seres humanos. Según la tradición escandinava, solamente aquellos que morían combatiendo tenían derecho a ser llevados al Valhalla o Valhalla. Wotan no quería más que a los guerreros fuertes y poderosos. Los que morían de enfermedad o pacíficamente en su cama estaban condenados a entrar en el infierno, el mundo inferior. Aquí también hay una gran enseñanza,
porque nadie más que los nobles y valerosos, que pasan sus días luchando en la batalla de la vida hasta perder el aliento, son dignos del progreso. Es decir, que en realidad los guerreros somos todos nosotros los seres humanos, que pasamos nuestros días cumpliendo con nuestros deberes de familia, de sociedad, cuidando a nuestros mayores, a nuestros niños, cuidando de la sociedad en la que vivimos. Es decir, somos guerreros en un sentido auténtico, no los guerreros de las armas que mueren arrebatando la vida de otros. No es a esto a lo que se refiere el mito, sino a nosotros, los guerreros. Los que faltan a sus obligaciones y gustan de la paz, fijémonos bien que lo dice muy clarito, los que faltan a sus obligaciones, a sus deberes, y a causa de ellos gustan de la paz, el bienestar, pero les gusta más que de trabajar en el mundo, porque se puede estar trabajando en el mundo, de estando en un estado de paz y bienestar, sin dejar de cumplir con nuestros deberes. Entonces estos que faltan a ellos no pueden aspirar a ascender en categoría en la escuela de la vida, es decir, no amplían su conciencia y por lo tanto sus vibraciones tampoco ascienden. No importa dónde trabajemos, ni qué clase de experiencia tengamos, si de verdad luchamos fielmente con los problemas de la vida, tales como se nos presentan, tampoco nos bastará que hagamos esto durante un año o dos y que nos quedemos inactivos luego. Tenemos que seguir trabajando y luchando en este sentido tan elevado de las palabras hasta el final de la vida aquí en la tierra. Así, la antigua religión del norte enseña la misma lección que San Pablo cuando aconsejó persistencia paciente en hacer el bien. Persistencia paciente en hacer el bien, aun dándonos cuenta de que no poseemos toda la verdad, que estamos limitados por la separatividad, el egoísmo simbolizado por el anillo de los nivelungos y por el credo y convencionalismos simbolizados por el anillo de los dioses, aquel en el que ellos también, al descender de gradación, cumplen una función primordial, pues en todos los estadios, desde los más elevados hasta los más inferiores, hay jerarquías y todas cumplen con su función, todas. A pesar de todo esto, ¿podemos estar seguros de adelantar en una época futura? Si cumplimos ahora con nuestros deberes lo mejor que podamos, con buena voluntad, la vida en el puesto donde hemos sido colocados, porque los ángeles del destino, es decir, las jerarquías que gobiernan el karma y la evolución, no se equivocan nunca. Y ahí es donde nos presentan la idea de si comprendemos todo esto, podemos descansar en la ley, sabiendo que todo cuanto sucede está bien, incluso aquello que dentro del polo de opuestos se considera como que es el mal, el daño, el sufrimiento. Aún todo ello está bien, porque todo ocurre cuando debe ocurrir. Ellos, las jerarquías, nos han puesto en el sitio donde podemos recibir las lecciones que necesitamos a fin de prepararnos para una esfera de mayor utilidad. De lo dicho se desprende que las condiciones creadas
por los credos de las distintas iglesias, la insistencia en el dogma y el ritual no son males desmesurados, como muchos podrían creer, sino más bien la consecuencia necesaria de las limitaciones inherentes a la existencia material, por la cual el espíritu humano está pasando actualmente, y de este modo cada clase de la sociedad humana está debidamente atendida. Y vamos intercambiando para poder pasar por toda clase de experiencias y de esta manera desarrollar la conciencia. Recibe el ser humano la cantidad de verdad que puede comprender y que le conviene para su presente, el de ahora, el de hoy, para su presente desarrollo. No es preciso preocuparse de nadie, porque nadie se perderá, puesto que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Y por consiguiente, si alguno se perdiese, una parte del divino autor de nuestro sistema faltaría, lo que es una suposición increíble, es imposible. Ahora, cuando dice no es preciso preocuparse de nadie, no nos está diciendo que no nos ocupemos. Sí hemos de ocuparnos de hacer todo lo mejor posible dentro del ámbito en el que vivimos, dentro de la familia, dentro del mundo laboral, dentro del mundo social, en el vecindario y, por supuesto, yendo mucho más allá, aprender a mantener en nuestra mente, que no tiene límites, que puede abarcar los confines del universo, mantener en nuestra mente toda la vida del planeta, porque es un gran bien que debemos descubrir que nos es posible hacer. Debemos aprender a tener nuestra mente abarcándolo todo. Y nuestro corazón, entonces, Buddhi, entonces, puede derramarse sobre los vehículos inferiores. Pero mientras que una gran mayoría de la humanidad está entregada al cuidado y cultivo de las religiones ortodoxas, hay siempre algunos cuantos precursores, personas cuya facultad de intuición les habla de mayores alturas todavía no escaladas y que ven la luz solar de la verdad al otro lado de la muralla del credo religioso. Sus almas no se satisfacen con la cáscara del dogma y anhelan ardientemente las manzanas de la juventud y amor vendidas por los dioses a los gigantes. Y unas palabras de Mandela: la mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. Él fue uno de los precursores del siglo pasado, como también lo fue el apóstol de la paz, ahora no me sale el nombre, y como también lo fue Martin Luther King, y hubo muchos, y los ha habido siempre en todas las épocas, pero el ser muchos dentro de tantos millones no dejan de ser flores en un largo invierno. Gandhi, me refería a Gandhi, otro precursor. Siguiendo con nuestra historia de los Nibelungos, a medida que se van extinguiendo en lontananza las burlonas carcajadas de Alberico, las ondas se transforman en nieblas densas que, al disiparse, descubren, velada aún por las últimas sombras de la noche, la cima de una alta montaña, la Valhalla, el monte Ida, griego, porque en Grecia es llamado el monte Ida,
la región norsa de la eterna paz, sobre el que ha de erigirse el maravilloso palacio de los ciclos humanos futuros de Outland y Big Blind. Son los nombres de los ciclos de las razas futuras dentro de la mitología esta nórdica. Muchos sabían los nórdicos ya entonces de todos los procesos anteriores y futuros. La luz del nuevo día va dibujando con creciente claridad un palacio magnífico, situado sobre las crestas de otra montaña frontera, allá en el fondo. Entre ambos montes se desenvuelve un valle profundo por donde corre el Rin, es decir, por donde siguen corriendo siempre las aguas de la vida, siempre. En el mundo celeste de las nubes y las nieblas, allá moran los dioses, un palacio etéreo, reluciente y fantástico, ha sido construido por la raza de los gigantes, por orden y deseo de Wotan, y por ello ha contraído un compromiso con esa raza. Asgard o Asgard, mansión de todas las divinidades, su nombre significa literalmente jardín de los dioses. Es lo opuesto a Utgard, que es la morada de los monstruos y gigantes, y también a Midgard, que es el mundo de los hombres. En él están el Valhalla, cielo de los héroes, y el Gladheim, palacio de Odín o Wotan. Y todos se reparten en esos estadios de orden superior, los subestados de los planos superiores. Sobre un lecho de flores duermen Wotan y Frigga, la pareja que, al modo de Júpiter y Juno griegos, es soberana suprema de cielos y tierra. Y aquí tenemos una pintura de Franz Christoph Janek dedicada a Júpiter y Juno. Al despertar, Frigga descubre el lejano palacio, el burgo de los dioses, majestuoso, dominador, soberbio, al cual correspondiera el tonante excelso que habría sojuzgado bajo su poder supremo a todo el universo, gracias a los pactos o leyes grabadas en las runas de su lanza que antes fuera gruesa rama desgajada del árbol del mundo, es decir, del Yggdrasil, según el mito escandinavo. Lo que se desgaja y se manifiesta pierde en pureza, porque se reviste cada vez de materias más densas. Siempre hemos de mantener esa idea para comprender lo que nos están explicando. Los dioses despiertan y miran el alcázar. El Padre Inmortal descansa sobre el césped y su esposa Frigga junto a él le habla. Estos son los mismos que Zeus y Hera en la mitología romana. En la mitología griega, Júpiter y Juno en la romana. Le dice, despierta del dulce engaño del sueño. Ella le dice a él, despierta del dulce engaño del sueño, despierta y medita. El dios se incorpora y admira la obra construida por los gigantes, tal como la soñó su fantasía y la deseó su voluntad, hermosa y fuerte. Y estos son los planos que se van manifestando con todo su contenido. Wotan, el dios, al despertar se regocija
a la vista de aquella maravilla de su ambición augusta que le han fabricado, sudando sangre, los cíclopes gigantes. Frica, su esposa, en cambio, se estremece de horror, pensando en la terrible recompensa que estos últimos, los gigantes, han recabado de su esposo. Ellos quieren a Frica, la diosa de las manzanas de oro, a cambio. Esta es una pieza de alabastro moldeado, policromía al óleo, con remates de pan de oro, pátina antigua. Esta obra está basada en la mitología griega. Son las Hespérides, hijas de Atlas y Hespérides, que eran las guardianas de las manzanas de oro que Egea entregó como regalo de boda a Hera y Zeus. Hércules, en su 11ª prueba, se apoderó de dichas frutas tras matar al dragón que las custodiaba. Vemos que hay muchas correspondencias entre los diferentes mitos. Si bien explicados cada uno en su lengua y época, hay muchas correspondencias. Muy interesante todo ello. Y los gigantes quieren nada menos que a la hermana de Freya, a la hermana de Frigga, Freya, la diosa de la juventud, la única capaz de coger diariamente para los dioses las manzanas de oro del jardín de las Hespérides, que, como sagrado elixir de vida y de inmortalidad, les aseguran contra los estragos de la vejez. Teniendo en cuenta que todo lo que se manifiesta tuvo principio, tiene principio, todo tiene una duración limitada. Puede ser muy extensa como la de una galaxia, puede ser muy extensa como la de un sistema solar, o puede ser tan corta como la de un germen, un microbio. Pero todo tiene principio y a su debido momento ha de tener fin. Por lo tanto, hay un desgaste. Y para que ello no fuera posible, habían de tomar siempre el elixir de la inmortalidad. Pero la contemplación de la belleza no les hace olvidar el dolor que su existencia encierra. Para erigir el palacio, la raza de los gigantes ha exigido un pago excesivo. Los gigantes, hermanos Fasolt y Fafner, han levantado piedra sobre piedra. Han construido las torres y los puentes en medio de muchas fatigas. En pago exigen la entrega de la hermana de la esposa de Wotan, de la hermana de Freya. Freya, la diosa de la juventud y la alegría, ha de ser entregada a los gigantes. Ya el propio gigante Fasolt amenaza desde lejos con venir a llevársela en pago de tamaño esfuerzo, mientras que en la orquesta Wagner, en la orquesta se han dibujado sucesivamente los motivos del encadenamiento del amor, que lleva a los gigantes hacia Freya, el de la juventud inmortal de Freya misma, y el de la huida o rapto de esta virgen hermosísima por los horribles gigantes. Fasolt y su hermano Fafner, armados con sendas mazas o bastos, llegan por momentos, atravesando a grandes zancadas el espacio que media entre su mundo y el monte sagrado en que los dioses se asientan, orgullosos pero cobardes. La maza.
y el pacto ha sido inscrito en el asta del fresno inmortal que sostiene el mundo. Son las runas que Wotan deberá cumplir a pesar de su destino. Los dioses aguardan impacientes la terminación del palacio para habitarlo y protegerse del manto opaco de la noche. Yggdrasil, el árbol Yggdrasil, es el sagrado fresno que sostiene el universo. Ya lo vimos en la primera parte de la introducción. Es un mito completamente sublime y acabado. Es un símbolo que reúne todos los elementos de la mitología en un sistema poético. El árbol simboliza todo el universo y extiende en él sus raíces y sus ramas. Este árbol inmortal se mantiene de pie y florece de año en año. Es el árbol de la existencia, es el pasado, el presente y el futuro. Es lo que ha sido hecho, lo que se hace y lo que se hará. Es Dios y los hombres, todo lo que posee vida y consciencia tiene su morada en este árbol. Yggdrasil es el símbolo de la vida renovada. Y vienen aquellos dos bárbaros y infatuados a exigir al Señor de todo lo existente, Wotan, que les sea cumplido en el acto el raro compromiso y entregada al punto la diosa de la juventud, alegría del universo. Los pasos rudos de los dos gigantes aparecen descritos musicalmente por un tema de cadencias pesadas y monótonas que dan a los oyentes la angustiosa impresión de una fuerza enorme que aplasta y que rueda. Los lamentos de Freya se sienten cercanos. Las amenazas del gigante Fasolt la estremecen y gime su desventura. Ella es la encargada de cuidar en el jardín de los dioses las manzanas de oro. De ese fruto divino se alimenta la eterna juventud de los dioses, y la vejez y la senectud harían presa en ellos si les faltara la fruta. En tanto, los gigantes irritados por la indecisión del dios se presentan airados, blanden mazas enormes y su furia es grande. ¿Cómo habéis tomado en serio un ofrecimiento que solo fue una chanza?, les dice Wotan. Y añade, ¿no se crió para vosotros gente brutal y ruda, una criatura tan dulce y encantadora como Freya? La cólera de los gigantes no conoce límites. El combate más cruel se libra entonces en el pecho de Wotan, porque si, por un lado, ama con delirio a Freya, su hermana, de quien todos los dioses reciben la juventud inmortal y la alegría sin sombra de tristeza alguna, por otro lado, no puede faltar, aunque quisiera, a la palabra empeñada, so pena de ir contra los pactos sagrados escritos en las runas de su lanza, pactos que antaño le valiesen a él, Alberico Wotan, el señorío de lo existente. Alberico Wotan, ¿por qué lo pone así Mario Rosso de Luna en su obra Wagner, mitólogo y ocultista? Él, Alberico Wotan, porque son los dos aspectos, el más elevado y el más bajo de cada ser que se encarna, que hace el proceso de la evolución, porque pasamos por todos los aspectos, desde los más primitivos, rudos, salvajes, violentos, hasta por lo depravado
el vicio, la corrupción, hasta recobrar nuestra verdadera naturaleza espiritual, reencontrándonos con ese ser interior que somos nosotros mismos y en el que nos tenemos que fundir. Estas runas grabadas en el asta, según Carlyle, son el alfabeto escandinavo y una clave suprema de magia prodigiosa. Ante tan inopinada vacilación del dios, los gigantes se exasperan, van a arrastrar ya a Freya por la fuerza bruta, entre los gritos de la desolada Virgen. Cuando se interponen, Donner o Thor, el del martillo poderoso, que desencadena las tempestades, y Fro, su hermano, no menos temible. Pero Wotan, bien contra su voluntad, interpone su lanza de justicia que garantiza todo pacto contra el empleo de la fuerza bruta. Ante tamaña revelación, toda la asamblea se conmueve y tiembla. Donner y Fro ven todo su poder perdido. Frigga, la mujer de Wotan, como mujer al fin, pregunta ansiosa si se puede hacer también con aquel oro alhajas espléndidas que, irresistibles, le puedan permitir el conservar su amorosa sugestión sobre el vicioso, entre comillas, marido. Y dicen vicioso, entre comillas, porque al igual que a Zeus se le adjudica el que siempre va en pos de las mujeres y tiene muchos hijos con ellas. Y esto ha sido interpretado siempre de forma literal. Pero nosotros hemos de ir un paso más profundo que esto, o 2 o 3 pasos más profundos que esto, porque significa el espíritu que engendra la materia y gracias a ello se hace posible toda la manifestación del cosmos. En cada ser humano está el espíritu engendrando la materia de los trajes de los que se reviste. Ese es el significado más elevado y oculto. Así que cuando aquí entre comillas lo de vicioso no es porque sí. Wotan teme por su omnipotencia en jaque, y los gigantes tampoco se sienten ya muy seguros de su fuerza frente al naciente poder de sus enemigos eternos, los gnomos pigmeos, quienes, dueños del anillo que robó Alberico, pueden llegar hasta sojuzgarlos, como antaño hizo Wotan con la lanza de las runas. Exigen que Wotan sea fiel a los pactos y que no es vano juego el contrato inscrito en el asta de la lanza. La paz ha de huir de los dominios del Dios si no cumple con sus promesas, y con profundo desprecio Fasod se dirige a los bellos dioses. Nos despreciáis sin razón, le dicen. Nosotros amamos la belleza y hemos fatigado nuestras manos encallecidas para obtener el cariño de una mujer que viva junto a nosotros, mientras que vosotros, que debéis el poder a la belleza, despreciáis el amor por obtener un palacio. Wotan, inquieto, desea que Loge, su astuto consejero, haga su aparición. Siempre lo ha ayudado a pesar de las protestas de su esposa Frigga. Donner, que es Thor, y Fro, que es Freyr, dioses inmortales, dueños del rayo y del trueno, quieren salvar a Freya luchando contra los gigantes, pero el viejo Wotan, que ha divisado a Loge, también llamado Loki, que aparece
en las películas junto a Thor, finge ceder y cumplir lo pactado en la lanza. Y si os parece, lo dejaríamos hoy aquí para continuar el próximo jueves, pues esto tiene mucha historia y es muy interesante e importante, como habréis podido observar, queridos amigos y hermanos. Si os parece, dejamos de compartir y vemos la galería. Y bueno, si tenéis Que cositas... tengo la grabación. No, todavía no. Vale. Hola José, ya puedes abrir tu micro. Sí, mientras hacías referencia a las similitudes que hay en los mitos en distintos lugares del planeta y en distintas épocas, cómo llegaba esa similitud a la hora de crear los mitos en cada una de las culturas. Si lo sabes, desde luego. Poco sé al respecto, pero podría apuntar a algo que dice la señora Blavatsky en la doctrina secreta. Dice que aquí, cuando tenía que empezar la vida, lo voy a decir con mis palabras porque de memoria no lo recuerdo, Sí, no hay problema. pero recuerdo el hecho, que aquí, cuando tenía que comenzar la vida en el planeta, vinieron de Venus las abejas, hormigas y otros seres, otras criaturas. ¿Quiénes las trajeron? Ella no habla mucho de ello, pero hay muchos estudios hechos acerca de todas las grabadas en las piedras, en los monolitos, en las cuevas de todos los países y de todos los continentes. Porque hay en Egipto, hay en India, hay en Mesoamérica, hay en China, hay en todas partes. Y los estudiosos, y esto ya es una cuestión científica, muchos grupos de científicos que han estudiado, y por ejemplo en Australia han estado estudiando con los indígenas que todavía conservan lo que ha sido llegado a ellos por tradición oral. Los indígenas australianos no tienen escritura, pero desde tiempos inmemoriales, hace milenios de años, se lo comunican por tradición oral. Y sí tienen dibujos y grabaciones en piedra, en los litos. Y entonces estos científicos, que son diferentes grupos, pero que luego lo ponen en conjunto, lo cotejan, sí han dicho que ellos fueron visitados por extraterrestres. Así fueron visitados en Australia y fueron visitados en América y fueron visitados seguramente en Egipto y en otros muchísimos lugares. Y ellos son los que enseñaron, trajeron y enseñaron. Y es por eso que la coincidencia de lo más antiguo, lo más remoto que llega, aunque no esté escrito en papiros, aunque no esté escrito nada más que en la transmisión oral y en la piedra, que es lo que aguanta milenios, resulta que hay coincidencias totales a miles y miles de kilómetros de distancia. Es por eso que parece ser que hay esa coincidencia. Lo cual, pues, oye, pues está bien. Si eso fue así, si hubo seres, porque se dice que la vida de Venus se desarrolló mucho antes.
Sí, eso fue así y ellos tuvieron la capacidad tecnológica de poder aportar lo necesario para iniciar la vida en este planeta, pues muchísimas gracias. Porque sin la vida desarrollada del reino vegetal, del reino animal, la vida del reino humano no sería posible. Nosotros formamos parte de algo que es grande. Los trozos no se pueden separar, no se puede decir esto sí, aquello no. Formamos todos parte de una vida divina que se manifiesta en este planeta por medio de todas sus formas, todas. Hasta el gusanito más chiquirrín está expresando algo del amor de la divinidad. Y nosotros debemos aprender a hacerlo ahora, pero de manera autoconsciente. Llegar a expresar el amor divino de manera autoconsciente, viéndolo y sintiéndolo y viviéndolo en todas las criaturas. Cuando miramos una planta, cuando miramos un anciano, cuando miramos un bebé, cuando miramos a un tirano, también. Cuando miramos a un tirano, también lo hemos de mirar desde ese amor, porque ahí también hay un ser divino que está haciendo su evolución por medio de ese ser. Y otro día dejará de ser tirano y se convertirá en un ser de bondad y de amor. Todo forma parte de algo que es más grande y que es muy importante. Muchas gracias. A ti, José. Gracias. Me das ahora idea para pensar más en otras cosas. Porque puedo extrapolarlo a lo mejor a otro planeta, que sería el próximo después de nosotros. Parece ser que hay planetas que albergan vida, unos que son más adelantados en conjunto de lo que lo estamos nosotros ahora, y otros que están mucho más atrasados de lo que lo estamos nosotros ahora. Y eso parece ser que es así, ¿verdad? Lo que pasa es que los que saben, pues no nos van a decir yo sé, porque esto es así. Lo señalan como algo posible, pero deben mantener una prudencia muy grande. Todavía no está la humanidad para poder recibir según qué cosas. Es tanto así que se dice que si viniese Jesús ahora a la tierra, Jesús o el Buda, lo matarían de nuevo. Se dice así, si viniese Jesús de nuevo a la tierra, lo crucificarían de nuevo. ¿A cuántos han crucificado en el sentido de, pues, a Gandhi y a Mandela y a Martin Luther King y a otros muchísimos más, y mujeres, Cristos en la tierra, porque después de todo, ¿qué somos nosotros? El proyecto del desarrollo de un Cristo. La conciencia es esa, pero estamos todavía en proceso de desarrollo. Pero todos nosotros, cuando se le hace daño a un ser, se le hace daño en el sentido de no se puede matar al espíritu, pero si se le mata el cuerpo en el que ese espíritu habita, se está impidiendo temporalmente que pueda proseguir su evolución. Entonces, claro, hay que contemplar muchas cosas. Sí. Y es muy interesante, aquí en España hay una cadena en la que pasan estos programas científicos de investigación, de todos esos estudios que hacen en los diferentes continentes. De verdad que son serios y están muy bien hechos, y uno dice, bueno, pues no lo aceptemos a ciegas, pero no lo neguemos, porque la relación que hay entre todos es que es obvia. Es obvia, todos están explicando lo mismo desde la más remota antigüedad.
No se conocían, pero es muy interesante. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer? Gracias a ti. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer comentarios acerca de todo esto? ¿Queréis hacer comentarios acerca de Wotan, acerca de Alberico, acerca del anillo, acerca de las ondinas, acerca de qué? Hola, Rubén. En el chat hay dos comentarios. Sí, Vale. hola, ¿qué tal? Hola, Rubén. No me va la cámara, que no sé el motivo ahora de repente, así que pido disculpas. Solamente era hacer no lo digo en el sentido de estropear la charla, que es preciosa, sino porque te he escrito pues una serie de anotaciones que no son correctas. Bueno, me voy a explicar un poco. Yo me he dedicado a estudiar todo lo que es la mitología nórdica desde el punto desde las Edas escritas por Snorri Sí, hasta las sagas de Hart, de Mag, que estamos hablando del siglo V y siglo VI. Entonces, hay una serie de problemas que Wagner los comete y sin ir más lejos se aprecia este error propiamente en lo que intenta Guido von Lix crear en la ariosofía, que era la defensa del pueblo ario. Voy a decirlo muy abreviadamente porque el tema podríamos tirarnos aquí horas. Espera, voy a quitar el sonido de esto porque me está volviendo loco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nada más empezar. Freya en ningún momento es Frigg, en ningún momento. Son diosas diferentes. Freya es hermana de Frey y sus padres son Nior, dios del mar, y Yor, diosa de la tierra. En el caso de Frigga, aunque suene gracioso, es literalmente hija de Odín, porque Odín, en cuanto a la guerra de los Vanir y los Aesir, lo que hace es hacen rehén al rey de los Vanir, que se llamaba, el título de padre de todos, o Alfather, es un título nobiliario. Entonces, antes estaba el padre de todos los Vanir y el padre de todos los Aesir. Entonces, se enfrentan entre ellos y lo que ocurre es que Odín se acuesta con Yor y de ese nacimiento sale Frigg y Thor. Frigg y Thor son hermanos. ¿Qué ocurre? Que Freya en ningún momento es Idun. Idun es la que entrega las manzanas a los dioses para, como bien has explicado, darles de comer esa vitalidad inmortal. Pero es Idun, en pocas palabras, es una diosa menor que es de la cohorte de las diosas que ayudan, como Eir, diosa de la salud, y otras más como Baal, a Frigg, ¿vale? Porque son como sus damas de honor, vamos a decirlo de una manera sutil. Entonces, realmente el problema que tiene Wagner es que utiliza mucho los movimientos pangermánicos, la idea de mezclar el mito de Thule, el mito de lo hiperbóreo y el mito de Escandinavia, que no tienen que ver en nada, y crea un popurrí, con todo respeto, que sin ir más lejos se representa creando que Nibelheim es en realidad el mundo, el inframundo, y no real. La idea germana sería Haljo, sería la traducción el protogermánico, y representa inframundo. Mientras que el mundo para los nórdicos se dividía en 9 mundos que giraban alrededor de Yggdrasil, el árbol del mundo, pero Nibelheim era un lugar de paz. Los que morían por vejez, enfermedad, no se veían en una especie de campiña tranquila con una diosa que era Hela. Hela es hija de... Hela es una diosa que tiene medio cuerpo podrido y medio cuerpo de vida. Tiene un significado muy profundo. Nos me llevaría una hora explicar por qué es así. No, Rubén, esto de Hela y todo esto lo estuvimos presentando en la introducción a la mitología escandinava, en la que yo tomé casi todo el material de la doctrina secreta de Blavatsky. Y bueno, terminando el tema que pusiste una imagen muy bonita que me decías que quién era hijo de tal. Tyr no es hijo de Odín, es hijo del gigante Im y de Ord. Es decir, que también tienen un significado. Toda esta serie de nombres tan retorcidos tienen consigo unas explicaciones mucho más profundas o mucho más metafísicas de lo que nos podemos imaginar. Hasta el punto que para los nórdicos el Ragnarok no es el apocalipsis. El apocalipsis es el fin de todo. El mundo nórdico se basa en ciclos. Por lo tanto, cuanto el Ragnarok produce, el siguiente padre de todos sería Vali,
el hijo de Odín. Wotan en realidad es el dios de la guerra, es un dios secundón, perdón por decirlo de una manera tan Sí, ya lo he desprecia. dicho, que no eran los más elevados. ¿Verdad que lo he No, dicho? no, es que en el mundo escandinavo no existen elevados ni inferiores, todos están a la misma altura. Es Bueno, decir, pero nosotros que estudiamos teosofía sí que lo diferenciamos. pero sería, con todo el respeto y cariño, es decir, es que sería muy injusto porque una de las cosas que se enseña, por ejemplo, en el mundo escandinavo, es que los dioses son igual que los hombres. Esa imagen, ahora mismo explicar esto suena muy cortante, pero lo que te enseña es un grado de humildad, en el sentido de que se ve esto en muchos mitos, por ejemplo, en la historia de Aegir, Ran y Nior, por ejemplo. Podemos también decir, Wotan su padre es Gaut. Wotan es el dios de la guerra, se le representa con un casco alado y dos espadas. En el museo danés de estos se representa así. Y extrañamente, todos los movimientos del siglo XIX, estos movimientos neorrománticos, neopaganos, vamos a llamarlo así, que dan la culminación en Alemania, en Guido von Lix, con sus runas Armanen y una serie de cuestiones bastante desarrollantes, crean la idea de que Wotan es Odín. Realmente Odín es Woden, o es lo máximo que podíamos. La idea de que el día miércoles es Odín, el día tal, es una idea anglosajona. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Si yo te enseño ahora mismo los nombres en Rubén, Old Norse. no podemos dedicarnos ahora a todo. Perdón, ya está. Era una precisión y me he ido A por los. ver, Sí. te agradezco muchísimo porque además veo que estás muy bien preparado acerca de todo ese contenido y conocimiento. Pero yo me he basado en la obra de Blavatsky para prácticamente todo ello, para hacer la introducción a la mitología nórdica, que ya la vimos. Sí, Y mil disculpas. no, tranquilo, no te preocupes. Y evidentemente, para hacer la tetralogía de Wagner, con los textos que son de Wagner y con el estudio que hizo Mario Rosso de Luna acerca de todas las óperas de Wagner. Lo que más nos interesa, porque la cuestión histórica es muy extensa, mucho, pero en teosofía estudiamos las partes más internas del significado de cada cosa. Así lo tratamos. Entonces, si yo me pusiese a dar una clase, que no es mi caso, no lo podría hacer, pero tú sí podrías hacerlo. Una clase acerca de todo ese conocimiento, si yo estuviese cualificada para darla, piensa que no daría nada de teosofía. Prácticamente no quedaría nada de teosofía. Perdón por decirte, yo es que realmente, sin meterme en lo de Blavatsky en ningún momento, perdón si lo he pronunciado mal, sino porque considero que la teosofía vería más belleza, permíteme decir esa osadía, en evitar la escotoma, perdonar por decirlo así, y en centrarnos principalmente en la belleza de todo el mundo escandinavo, porque hay unas enseñanzas de teosofía que se podía sacar de ahí, pero oro puro. Bueno, esto lo estuvimos dando en toda la introducción. No sé si tú estuviste en algún momento o no, pero no estuve, por eso estuvimos pido perdón dándolo porque en la hablo de más. introducción. Ahora estamos con la tetralogía de Wagner, El Anillo del Nibelungo, y aún así se introducen muchos aspectos de teosofía. Lo que te iba a decir es sencillamente esto. Si yo me pongo a hablar, explicar las cosas en la forma en que tú lo has hecho, Rubén, yo me quedo aquí sola hablando porque la gente no puede seguir. Una cosa es asistir a cursos de historia, que ya van las personas interesadas en esa historia, en profundizar, y eso es larguísimo. Y otra cosa es, bueno, pues los cursos que damos de teosofía, que tienen otra idea que la sostiene. ¿De acuerdo, Rubén? Gracias. Y mil disculpas si ha No, sentido alguna ofensa o tranquilo, algo. no te preocupes, todo está bien y todo se queda en su sitio. Gracias, Muchas Rubén. gracias y gracias por tu paciencia. Un abrazo. A ti.
José, has levantado la mano. Sí, es que le iba a decir a Rubén que por lo menos yo personalmente, que soy un gran ignorante de toda esta leyenda, habló de tantas cosas en tan pocos segundos que lo único que sentí fue confusión mental. No pude asimilar ninguna idea prácticamente. Si él lo cree prudente, puede preparar un texto detallado de estas cosas, enviarlo y que después nos lo envíen a nosotros para estudiarlo independientemente o preparar una clase e impartir una clase. Gracias. Sí, con estas cosas pues hay que ser muy cauto. Lo digo porque, a ver, por ejemplo, la doctrina secreta tal cual la pueden coger muy pocas personas y los que la cogen tienen que tener una cierta preparación. Y fijaros que ahora tenemos la enorme oportunidad de hacerlo con estos medios del PowerPoint y poner imágenes y buscarlas. Yo busco muchas imágenes y no todas me cuadran con el texto, pero trato de buscar imágenes que cuadren con el texto, que tengan que ver con el texto. Y explicar acerca de la teosofía se tiene que hacer de manera que sea una puerta abierta al interés de la inmensa mayoría de personas, y aún así es difícil. Fijaros que nunca somos muchos. En la sociedad teosófica nunca somos muchos. A pesar de que está en todos los continentes y está en 50 y pico de países, no somos muchos, porque son temas que son complejos. Y entonces tenemos que tener tacto. Si yo os presentase una cosa a esa velocidad, por ejemplo, no resistiríais, os marcharíais, cerraríais y os iríais a vuestra casa. Hay que tener mucho cuidado con todo esto. Vale, gracias. Me decías, Magda, que había algo en el chat. No, era lo que te ha estado hablando Rubén. Sí. Vale, no hay nada más en el chat. No. Bueno. Ahora hay uno de Carlo Track que pone: llevamos 6 meses de esta bella introducción que amorosamente Clarisa nos ha impartido. Supongo que se refiere a lo que ha estado hablando Rubén. Yo habría que repasarlo para ver lo que ya se ha tratado. Es muy completo y bello. Gracias, Clarisa y a Bhakti. Bueno, No, gracias y Rubén se disculpa nuevamente a la sala porque ha intentado resumir horas en titulares. Y no puede ser, no se Sí. puede. No se puede. No, Confunde más que ayuda una presentación así tan rápida, aunque él ha tenido la buenísima intención de avisar, y ciertamente. ¿Y qué hizo Wagner? Estudió mucho en profundidad toda la mitología nórdica, porque la mitología nórdica abarca también la Germania en parte, donde estuvieron los vikingos, y bueno, es muy complejo, ¿no? Pero bueno, él escribió una ópera. ¿Y qué pasa con las obras importantes? Se tienen que revestir. Para presentar una obra hay que revestirla, hay que ponerle traje. Las personas que aparecen y tienen un papel en la obra, todas tienen que ir vestidas de tal manera, vestidas me refiero a lo que van a presentar, no solamente el vestido externo, sino a lo que ellas van a representar, de manera que el conjunto sea un conjunto armónico y que lo que comuniquen sea algo que perdure. Lo que es el significado interno es lo que perdura. Si se llamaba Freya o se llamaba Idún, es cierto que lo nombra de las dos maneras. En todo esto que yo he estudiado y que está aquí en el libro de Mario Rosso de Luna también, él la llama de las dos maneras, la llama Idún y la llama Freya. Es que el nombre no es lo que importa es el significado.
de qué es la diosa de las manzanas de oro. Eso es lo que importa. Si se llama Wotan o se llama Odín, tampoco es importante. Lo que importa es el significado, qué representa ese dios que no es de los mayores, no son los lobos, son los dioses menores, y esto ya lo he dicho antes. Es lo que importa, es lo que significa y lo que nos transmite al alma, porque todo esto nos habla al alma. Esto es un hecho incontestable. Nos habla al alma, todos los mitos nos están hablando al alma. Y hemos de tener esa apertura para dejar que el mensaje cale hondo y produzca la vibración interna, y de tal manera que lo que despierte en nosotros tenga que ver con esos valores internos de un orden tan superior. Perdonadme, pero me estoy quedando sin voz. Cada vez tengo menos. Sí. Bueno, disculpadme, ¿alguien más quiere Gracias, añadir Clarisa, y cierra. algo? Bueno, ahora sí, Magda, por favor, puedes cerrar la grabación. Recordamos que mañana tenemos a Daniel. La semana próxima tendremos a Ramón el martes y a Clarisa el jueves, la semana próxima. Y luego, de este martes y este jueves de la semana próxima, tenemos vacaciones hasta después de Reyes. Será el día 9 cuando Ramón retomará lo suyo, el día 9 de enero. ¿Por qué se hace esto? Veréis. Ahora las familias se están preparando, ya la semana que viene va a ser con mayor intensidad, para reunirse las familias. Estarán los niños en las casas, los abuelos hacen de abuelos, porque los niños tendrán vacaciones. Entonces, lo que pudiéramos hacer en estos días hasta después de Reyes, muchos de vosotros no podríais asistir y entonces la cosa quedaría cortada. Cada año se hace así. Pero además hemos de tener en cuenta que todo lo que vamos asumiendo en nosotros, esto que he dicho, que cala hondo, que toca al alma, es material para ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana, en la vida de familia. Y ahora vienen unas fechas en las que es muy, muy importante que tengamos esto presente para que nosotros seamos portadores de paz y de armonía y de verdadero amor, irradiando constantemente a nuestro alrededor. Gracias a todos, bonicos. Ya puedes cortar, Magda.